¿Sabías que entre los años 2000 y 2020 ha habido en España un caso de corrupción cada 2 días? Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de nuevo. En el vídeo de hoy os traigo una serie de datos que hasta ahora no habían sido publicados ya que no provienen de organismos oficiales, pero que cualquier español mínimamente preocupado por lo que ocurre en su país debería saber. La clase política española y la corrupción son amigos íntimos desde que prácticamente se tiene recuerdo. Es algo que no sorprende a nadie y que tenemos totalmente normalizado. De hecho, España es un país en donde la corrupción percibida está más extendida dentro de los países de la eurozona. El 83% de los españoles considera que los delitos de corrupción vienen ejercidos por los partidos políticos, y estos son datos del Eurobarómetro. O sea, en España la corrupción es como el fútbol, es algo que tenemos intrínseco. Hoy vamos a desgranar el oscuro pasado corrupto español con un grado de detalle jamás visto. Os voy a mostrar los datos de la corrupción en España entre los años 2000 y 2020, gracias a la tesis doctoral publicada hace unos días y que podéis encontrar en el link de este vídeo de José Abreu, doctorando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y al que agradecemos enormemente que hayan dado a la luz esta serie de datos. Por cierto, me harías un enorme favor si antes de empezar le das un like, dejas un comentario y te suscribes al canal, ya que así me daréis más energía para seguir combatiendo a esta gentuza. Bien, empecemos por el principio. España ha padecido la friolera de 3.743 casos de corrupción en los primeros 20 años del siglo XXI, a lo largo y ancho de toda la península ibérica, Baleares y Canarias. En la siguiente imagen podéis ver un mapa donde se muestra todos los casos de corrupción política registrados en estos años por comunidad autónoma. La palma se la lleva el hasta ahora fortín socialista andaluz, seguido de la Comunidad Valenciana y de Galicia, dos comunidades históricamente del Partido Popular, aunque como podéis ver no hay ni una sola comunidad autónoma libre de pecado. En esta segunda imagen vemos el número de casos por cada 100.000 habitantes, pero esta vez distribuido por provincias, en las que destacamos a las Islas Baleares, Orense y Málaga. Esta última además destaca por ser la entidad local con el mayor número de procedimientos, y me imagino que sabéis por qué. En la lápida tenían que poner: aquí yace aquel que cantó las 40 a los imbéciles, aquel que hizo y dijo lo que le dio la gana, aquel que fue el cómplice de todo un pueblo, aquel que sintonizó como nadie con la realidad de la gente lisa y llana, aquel que fue un tío cojonudo. Otro dato interesante es la distribución de los casos de corrupción a lo largo del tiempo. Como podéis ver, entre los años 2009 y 2015 se aglutinan casi el 50% de todos los casos, con un total de 1.871 robos. Bueno, y la pregunta que todo el mundo se hace: ¿qué partidos políticos se llevan la palma en cuanto a números de casos de corrupción? Bueno, pues la medalla de oro se la lleva el Partido Popular con el 40,5% de todos los casos de corrupción, seguido por el Partido Socialista, como no, con el 38,3%. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Resulta que el 3% de todos los casos de corrupción que ha habido en España se han realizado de manera conjunta entre Partido Socialista y Partido Popular. Es decir, que dentro del mismo caso de corrupción había gente del PP y gente del PSOE robando a mansalva. Por lo tanto, el porcentaje final, es decir, de todos los casos, el 75,8% se los han repartido entre populares y socialista. En esta gráfica podéis ver la distribución de forma más detallada. Efectivamente, los dos grandes partidos de España son los que más han trincado, pero hay un porcentaje importante que también ha metido las manos en las arcas públicas. Si quitamos al Partido Popular y al PSOE, el diagrama queda de la siguiente manera. Como veis, destacan partidos como Izquierda Unida, el Partido Andalucista, Coalición Canaria, también CiU, los catalanes, los partidos independientes. Hay un poquito de todo, estos son los que destacan, pero ya te digo, hay el 25, no sé cuánto por ciento se lo reparten entre partidos más minoritarios, tanto independentistas como de algún regionalista, alguno de algún pueblo y tal. Es el conjunto global del resto de casos que no ha hecho el Partido Socialista y el Partido Popular. La verdad es que el trabajazo que se ha pegado este hombre para sacar todos estos datos es digno de mención. Tened en cuenta que, como dice la propia tesis, se han sacado de manera manual, consultando algunas bases de datos que había registradas, pero que la que más tenía eran 800 casos de corrupción apuntados,
Con lo cual, oye, pues esto tiene un gran valor. Ahora vamos a tener una base de datos actualizada donde poder fijarnos y poder ver la evolución en los siguientes 5, 10 o 20 años. Bien, y el último dato que quiero mostraros, aunque ya te digo que la tesis tiene un montón de datos súper interesantes, es la casuística dentro del delito de corrupción. Es decir, ya sabéis que la corrupción se puede catalogar de diferentes maneras en función de lo que hayas hecho para robar dinero, que al final es... Todos hacen lo mismo, ¿no? Trincar pasta pública, ¿no? Si veis esta gráfica, comprobaréis que más del 30% de los casos de corrupción proviene de corrupción urbanística, seguida de malversación y amaño de concurso público. En fin, amigos, el autor de esta tesis la ha denominado la corrupción política en España, pero perfectamente la podría haber llamado la vergüenza de España, porque es acojonante cómo se han reído de nosotros y se siguen riendo hoy todos estos años. Y peor aún, ¿por qué no estábamos informados de todo esto? ¿Por qué no hay una transparencia absoluta con esto? Porque sí, es cierto que hay algunas páginas que recopilan datos y tal, pero no con esta precisión. Esto debería abrir las noticias del telediario al día siguiente de que se publicara. En España nos han robado y nos roban a diario a mansalva, a todos los niveles dentro de la administración pública y todos los partidos políticos independientemente de su color. Y esto es una vergüenza. Y además nos cuesta un pastizal incalculable. Sí, es cierto que habrá casos de corrupción con más o menos nivel de corrupción, ¿no? No será lo mismo que los ERE, que la corrupción que haya en un pueblo de Cuenca, pero esto es inaceptable. Y el problema no es la cantidad está robada y prácticamente no se devuelve nada. El problema es que tengan tan fácil esta gente el meter la mano de esta forma en nuestro bolsillo. Ya no la meten de forma legal a lo bestia. Pues encima tenemos que aguantar que esta gente se lleve pasta directamente a su bolsillo o al de sus amigos a cambio de favores. Y además, amigos, un punto importante. Todos estos casos que hemos analizado son los casos de corrupción política de los que nos hemos enterado. A saber cuántos hay por ahí de los que no tenemos ni idea y que probablemente de muchos de ellos jamás nos enteraremos. Esto es un escándalo imperdonable. Pero como somos una sociedad sin memoria, escándalo tapa escándalo y nosotros a seguir trotando. Es una vergüenza y no podemos seguir permitiendo esto. Fin del vídeo.